Mira, yo nunca quise hablar, pero ya pasaron demasiadas cosas. Y como siempre dicen, la verdad tarde o temprano sale a la luz. Fui empleada de confianza de Miriam Hernández por más de 5 años. Y aunque callé todo este tiempo, hoy me atrevo a hablar porque fui testigo del romance más prohibido y peligroso de su vida, su relación con Jorge López. Sí, el mismo Jorge López que ahora todos conocen por sus papeles en televisión, galán, joven, exitoso, pero detrás de esa sonrisa perfecta hay una historia que muchos no se imaginan. Y créanme cuando les digo, todo comenzó de la manera más inesperada. Yo estaba presente la primera vez que Jorge llegó a la casa. Supuestamente, era para hablar de un proyecto artístico en conjunto, algo de música y actuación, una colaboración visual para redes, nada comprometedor. Pero desde ese primer encuentro, se notó esa chispa, esa mirada, ese algo que uno, como mujer, reconoce al instante. Miriam lo recibió como toda una diva, con esa sonrisa encantadora que te desarma. Pero no era la típica cordialidad profesional, no. Fue otra cosa. Yo estaba en la cocina, pero podía escuchar las risas, las pausas largas, el coqueteo disfrazado de buena onda. Y lo peor, es que Jorge también respondía. Después de esa reunión, Jorge empezó a aparecer más seguido. Un día sí, otro también. Primero eran juntas creativas, luego cenas privadas, y después, ya ni se preocupaban por disimular. Yo era la que abría la puerta, la que veía cómo se le iluminaban los ojos a ella cuando él llegaba, y cómo él se quitaba el abrigo como si ya fuera parte de la casa. No voy a mentir, Miriam estaba completamente embobada. Lo miraba como nunca vi que mirara a nadie. Y Jorge, bueno, Jorge sabía exactamente qué hacía. Sabía lo que provocaba. Era joven, carismático, y Miriam estaba vulnerable, en un momento de su vida donde necesitaba sentirse viva, deseada, importante. Y él, con cada palabra, la hacía sentir justo eso. Yo estaba ahí, limpiando, cocinando, organizando todo, pero era imposible no escuchar. Recuerdo una tarde en especial. Ella le dijo, nunca pensé volver a sentir esto a mi edad. Y él, sin pestañear, le contestó, no es la edad, es la conexión. Y lo que tenemos tú y yo no se encuentra 2 veces. En ese momento, supe que aquello ya no era un simple juego. Pero había un problema, nadie debía saberlo. Ni su familia, ni su equipo de trabajo, ni mucho menos los medios. Imagínate el escándalo si se enteraban que Miriam, con todo lo que representa, estaba involucrada con alguien mucho menor y además figura pública. Así que todo se volvió un pacto de silencio. Yo era parte de ese pacto. Fui obligada a callar, incluso a mentir. Cuando alguien llamaba preguntando si Jorge estaba ahí, tenía que decir que no. Tenía que cubrir horarios, preparar cenas románticas que supuestamente eran para reuniones de trabajo, y todo con una sonrisa falsa. Pero créeme, no todo fue romance. También hubo celos, discusiones, momentos en que se rompía la magia. Jorge, aunque encantador, también tenía su carácter. A veces se desaparecía por días, y Miriam entraba en crisis. Me pedía que llamara, que le escribiera, que averiguara dónde estaba. Una vez lo esperó hasta las 3 de la mañana, sola en el estudio de grabación, con una copa de vino en la mano, y él nunca llegó. Yo la vi llorar, la vi derrumbarse, vi cómo ese amor secreto la elevaba y al mismo tiempo la destruía. Porque mientras más se entregaba, más dependía de él. Y eso, para una mujer como Miriam, siempre acostumbrada a tener el control, era algo peligroso. Hasta que un día, casi los descubren. Y ese momento cambió todo. No sé cómo explicarlo, pero había una calma bonita en el ambiente cuando estaban juntos. Era como si todo se detenía. Miriam dejaba de preocuparse por sus presentaciones, por los ensayos, por los problemas con los contratos, y Jorge, que siempre venía agitado, hablador, con el celular a 1000 por hora, apenas cruzaba la puerta se volvía otra persona. Silencioso, sonriente, atento. Ella tenía una manera muy particular de mirarlo como si cada gesto de él fuera sagrado. Y él se notaba que la cuidaba. No era solo atracción, era algo más. Me acuerdo que una tarde llegaron juntos en silencio. No dijeron ni una palabra mientras subían.
Yo estaba limpiando la escalera y solo escuché cómo él le abrió la puerta, cómo le quitó la chaqueta con delicadeza, cómo ella se recostó en el sillón del estudio y lo miró como si ese fuera su lugar seguro. Esa tarde, él le cantó. No estoy inventando. Jorge se sentó con una guitarra y le cantó bajito una canción que había compuesto solo para ella. No era nada comercial, ni siquiera recuerdo bien la letra, pero ella lloró en silencio. No de tristeza, era emoción pura, una conexión limpia. Me escondí detrás de la puerta porque sabía que ese momento no era para nadie más, pero yo no podía irme. Yo lo sentía, lo que tenían era tan real que dolía no poder compartirlo con el mundo. Lo más hermoso era cómo se hablaban. Había una ternura entre ellos que ya no se ve. Jorge le cocinaba, le preparaba té, le hacía masajes en los hombros cuando ella venía cansada del ensayo. Miriam, por su parte, lo escuchaba como si fuera el único ser humano en la tierra. No le importaba si lo que él decía tenía sentido o no, ella lo miraba con ese orgullo que solo se tiene cuando de verdad se admira a alguien. Y aunque lo suyo era secreto, en la casa se sentía paz. Era como si ese amor escondido llenara cada rincón con algo bonito. Hasta las flores duraban más. El piano sonaba diferente. Yo sé que suena cursi, pero les juro que era así. Cuando estaban juntos, todo vibraba distinto. Una vez, él llegó con un libro de poesía. Imagínense, Jorge, con sus series, sus castings, su fama, cargando un libro viejo de Neruda bajo el brazo. Me acuerdo clarito porque yo fui la que abrió la puerta. Lo traía envuelto en una bolsa simple, sin moño ni nada, pero con una nota dentro. La nota no la leí, porque eso sí no me atreví, pero vi cómo ella se lo llevó al pecho cuando lo abrió. Lo abrazó como si le hubieran regalado algo invaluable. Hubo noches enteras en que se quedaban simplemente hablando. Sin música, sin televisión, sin distracciones. Solo ellos dos, con sus historias, sus miedos, sus recuerdos. Yo los escuchaba a lo lejos, desde la cocina, mientras lavaba los platos o preparaba té. Ella hablaba de sus inicios, de cómo había luchado por su lugar en la música. Él le contaba de su niñez, de sus inseguridades, se hacían compañía en el alma. Lo más bello era que ninguno de los dos intentaba cambiar al otro. Se aceptaban como eran, con sus pasados, sus edades, sus diferencias. Miriam, con su mundo de canciones y escenarios. Jorge, con su ritmo acelerado de rodajes y alfombras rojas. Pero cuando estaban juntos, era como si no existiera nada de eso. Y aunque sabían que lo suyo no podía ser público, no lo vivían con tristeza. Lo cuidaban como a un tesoro. Nunca hubo reproches, nunca lo vi a él hablarle mal, ni a ella exigirle nada. Era respeto puro, se daban espacio. Se entendían sin hablar. Una tarde de domingo, mientras yo arreglaba el jardín, ellos salieron descalzos a caminar por el pasto. Se tomaron de la mano, se rieron, se miraron sin decir nada. Y en ese instante pensé, esto es amor del bueno. De ese que no necesita cámaras, ni fama, ni explicaciones. De ese que simplemente es. No voy a olvidar la vez que Jorge se quedó en casa más de lo habitual. Fue durante una tormenta. Las luces se fueron por un rato. Yo les dejé velas en el estudio y al rato escuché que estaban cantando. Juntos, bajito, riéndose como niños. Cuando regresó la luz, nadie quería que terminara la noche. Desde afuera, nadie se habría imaginado lo que vivían. En los medios, Miriam seguía igual de elegante, fuerte, profesional. Jorge seguía haciendo su vida pública, sin dar pistas. Pero en esa casa, en esas paredes llenas de historia, se estaban regalando algo que muy pocos tienen, calma en medio del caos. Y yo, que estuve ahí, que los vi crecer juntos en silencio, puedo decirlo sin dudar, lo suyo fue verdadero. Fue limpio, fue de esos amores que uno se lleva a la tumba. Claro que no todo fue perfecto. Como en cualquier relación, también hubo momentos de tensión, días en los que no se entendían o en los que uno necesitaba espacio. Pero nunca, nunca vi gritos ni desprecio. Eso jamás. Ellos discutían como dos personas que se quieren, que se escuchan, y que a pesar de pensar diferente, buscaban cuidarse. Una vez escuché desde la cocina que discutían porque Jorge había aceptado un proyecto fuera del país sin avisarle antes.
Miriam se sintió desplazada, y se lo dijo. Le habló con esa calma que a veces duele más que el enojo. Le dijo que ella no necesitaba que le pidiera permiso, pero sí le habría gustado saberlo antes por confianza, por ese lazo que ya los unía. Jorge se quedó callado un momento y luego le dijo que no pensó que eso la afectaría así, que era algo rápido, profesional, sin otra intención. Fue una conversación difícil pero sincera. Y eso era lo que los hacía diferentes. No se herían por herirse. No se escondían cosas por miedo, ni se castigaban con el silencio. Cuando algo los incomodaba, lo decían. Y aunque se dieran la vuelta por unas horas, al final siempre volvían a encontrarse con cariño. Y sí, yo también notaba la diferencia. Porque yo estuve en la casa cuando Miriam estaba con su ex esposo, Jorge Senyin. No quiero hablar mal de nadie, no es mi intención, pero la verdad es que no se sentía la misma armonía. Era otra energía, más tensa, más fría, había distancia, incluso en lo cotidiano. A veces se cruzaban sin mirarse, o hablaban como si solo compartieran tareas, no emociones. Miriam con él era más reservada, más prudente, más controlada. Pero con Jorge López, era otra mujer. Más abierta, más ligera, hasta más joven se veía. Reía más, cantaba por los pasillos, lo esperaba con emoción, planeaban cosas juntos, compartían ideas, sueños. Era una relación más viva, más pareja. No importaba que él fuera más joven. Miriam se sentía igual de importante. Él no la minimizaba, no la corregía. La admiraba. Una tarde, después de una de esas discusiones suaves que tenían, Jorge le preparó un desayuno. El cocinando era un caos, pero lo hacía con tanto amor que daba risa. Dejó la cocina patas arriba, pero el gesto fue lo que contó. Le llevó el desayuno a la cama y le pidió disculpas. Ella, entre risas, le dijo que la próxima vez, mejor le llevara solo café, porque limpiar después del desayuno del amor era una pesadilla. Eso era lo lindo. Sabían pelear, pero también sabían reconciliarse. No necesitaban grandes palabras ni regalos costosos. Se sanaban con pequeños gestos, con detalles que solo ellos entendían. Yo recuerdo un día que Jorge llegó con una caja vieja de madera. Tranquilo, no te asustes, no te voy a hablar de cartas ni nada raro. Era solo una caja donde él guardaba vinilos antiguos. Se los mostró a Miriam como si le estuviera entregando una parte de su historia. Ella se emocionó tanto que se sentó en el piso con él y se pusieron a escucharlos ahí mismo, en la sala. Sin muebles lujosos, sin formalidades. Solo los dos, en el suelo, con los ojos cerrados y el volumen bajito. Eso no lo vivió con Jorge Senyin. Y no porque no lo intentaran. Simplemente, no se conectaban igual. Con Jorge López, Miriam no tenía que esforzarse por ser otra. Podía ser quien era realmente. Y eso la hacía brillar. Un día me atreví a decirle, cuando estábamos solas, señora Miriam, usted está distinta. Más feliz. Ella me miró, se quedó en silencio, y solo me dijo, es que por fin me siento acompañada, no solo acompañada físicamente, sino en el alma. Esas palabras no se me olvidan. Y claro, también hubo días difíciles. Como cuando Jorge tenía compromisos y ella se quedaba sola. No por celos, ni por desconfianza. Era simplemente el vacío. Se extrañaban. Miriam me pedía que encendiera el piano y la dejara sola. Se sentaba ahí, a tocar y pensar. A veces lo llamaba por videollamada solo para verlo un minuto. Y él, aunque estuviera en grabaciones, siempre le contestaba. Una noche que me quedó muy marcada fue cuando Miriam no pudo asistir a un evento importante porque se sentía cansada. Jorge fue solo. Estaba guapísimo, eso sí. Al otro día, llegó temprano a la casa, le llevó flores y le dijo, no me sentía completo sin ti ahí. Ella solo sonrió y lo abrazó por largo rato. Eran detalles, cosas pequeñas que lo decían todo. Y lo que más me impactaba era cómo se hablaban sin miedo. Miriam le contaba sus inseguridades, su miedo al paso del tiempo, su necesidad de mantenerse vigente. Y él nunca la juzgaba. Le decía que su voz era eterna, que el tiempo no le quitaba valor, sino que le daba aún más fuerza. Esa relación era paz, era complicidad, era respeto. No se trataba de escándalo ni de drama. Era amor en su forma más simple y más honesta.
Y para alguien como yo, que vio desde dentro todo lo que Miriam vivió antes, fue reconfortante ver que por fin encontraba algo así. A veces el amor más bonito también se vuelve complicado cuando empieza a mirar hacia adelante. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Cuando lo suyo dejó de ser solo momentos bonitos a escondidas y empezó a convertirse en algo más firme, más real, comenzaron los conflictos. Yo lo vi venir, desde que Jorge empezó a quedarse más tiempo, desde que ya no solo pasaba por un par de horas sino que dormía ahí, desayunaba con ella, trabajaba desde la casa. Miriam empezó a hacerse preguntas. Ya no era solo, qué lindo es esto, sino, ¿y ahora qué somos? ¿A dónde va esto? Y Jorge, con todo su cariño, con toda su entrega, también tenía sus límites. Era más joven, con otros tiempos, otras prioridades. Pero aún así, empezó a decirle que quería algo más. Que no quería seguir viviendo a escondidas, que quería estar con ella sin importar lo que dijeran. Y eso, aunque sonaba lindo, le generaba miedo a Miriam. Ella lo miraba con una mezcla de amor y preocupación. Tenía mucho que perder, su imagen pública, su tranquilidad, sus hijos, porque claro, los hijos fueron parte de todo esto desde el principio. Aunque no lo dijeran en voz alta, era una realidad que pesaba. Los hijos de Miriam siempre fueron su prioridad. Aunque ya grandes, seguían siendo muy presentes en su vida. Uno de ellos, en especial, tenía una relación muy cercana con ella. No era fácil para ellos ver que su madre estaba rehaciendo su vida con un hombre más joven, conocido pero fuera del círculo familiar. Una tarde, me acuerdo clarito, Miriam bajó a la cocina con los ojos llorosos. Se sentó frente a mí sin decir nada por unos minutos. Después me dijo, no fue una pelea, pero fue difícil. Mi hijo me dijo que me veía cambiada. Que sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. Yo no supe qué contestarle. Solo le tomé la mano y le dije, no está mal querer volver a ser feliz. Eso no fue lo único. A medida que pasaban los días, los planes empezaron a tomar forma. Hablaron de mudarse juntos, de comprar una casa fuera de Santiago. Jorge decía que quería paz, que quería tener un espacio con ella, sin miradas, sin murmullos. Miriam dudaba. Le ilusionaba la idea, pero sabía que no era tan simple. Tenía su carrera, su agenda, su familia, no era tan fácil dejarlo todo. Y ahí vinieron los choques. Empezaron a discutir más seguido. No se peleaban mal, pero se notaba la tensión. Jorge quería decisiones, Miriam pedía tiempo. Él la amaba, pero se desesperaba. Ella lo amaba, pero sentía culpa. Un día discutieron fuerte por primera vez. Yo estaba en la terraza regando las plantas cuando escuché que subió la voz. Jorge le dijo que no podía seguir viviendo en pausa, que no era un secreto, que no era un juego, que necesitaba que ella lo defendiera frente al mundo. Miriam le respondió con lágrimas en los ojos, tú sabes lo que me costó llegar a donde estoy. Tú sabes lo que significa para mí todo lo que tengo. No puedo simplemente tirarlo todo por la borda. Fue duro. Ese día él se fue sin decir adiós. Cerró la puerta con fuerza. Miriam se quedó sola en el sillón, mirando el suelo. Y no lloró, solo se quedó en silencio como si se le hubiese apagado una parte del alma. Pero al día siguiente volvió. Con una flor, como siempre. No hablaron mucho. Se sentaron en el piano, tocaron un poco, y cuando se hizo de noche, se abrazaron sin palabras. Era como si los dos supieran que su historia no era simple, pero que valía la pena pelearla. Hablaron más, pusieron reglas, se dieron espacio para pensar, y aunque seguían queriéndose con locura, se notaba que había algo en el aire que no era igual. La presión de un futuro incierto empezó a manchar esa paz que antes los cubría. Yo les preparaba el desayuno en silencio, tratando de no mirar demasiado. Él se quedaba callado. Ella fingía leer el diario. Las sonrisas eran menos frecuentes. Y sin embargo, ahí seguían. Nadie se iba del todo. A veces hablaban de irse de viaje juntos. De escapar. Jorge le mostraba fotos de casas en el sur, en la playa. Soñaban despiertos. Pero cuando la realidad volvía, todo se detenía. Miriam tenía compromisos. Jorge también. Sus mundos seguían girando.
Y los hijos, bueno, nunca hubo una confrontación abierta, pero se notaba la incomodidad. Miriam recibía mensajes tensos, llamadas cortas. Jorge trataba de ser respetuoso, de no entrometerse, pero a veces lo notaba molesto. Decía, no quiero ser un problema para ti. Y eso dolía, porque lo que ellos tenían no era un problema. Era amor real, pero a veces ni siquiera eso basta. Aún así, seguían apostando por lo suyo. Se veían en silencio, se tomaban la mano, se cuidaban. Había peleas, sí, pero también gestos que demostraban que no estaban listos para rendirse. Yo siempre dije que el amor verdadero no necesita gritar para ser escuchado. Y eso fue lo que aprendí viéndolos a ellos. Después de tantas idas y vueltas, silencios incómodos, tensiones con los hijos, planes que no se concretaban, algo cambió. No de golpe, pero sí de forma firme. Decidieron dejar de poner excusas. Dejar de vivir entre lo que querían y lo que les daba miedo. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Era domingo por la mañana. Miriam y Jorge estaban en la terraza tomando café. Yo estaba adentro, pero escuchaba sus voces bajas, íntimas. Él le dijo, no sé si todo va a salir bien. No sé si seremos eternos. Pero lo que sí sé es que quiero intentarlo contigo. Con todo lo que eso signifique. Y ella solo respondió, entonces intentémoslo. Desde ese momento todo cambió. Miriam dejó de ocultarse, ya no trataba de justificar lo que sentía. Ya no bajaba la voz cuando hablaba de él con sus amigas. Y lo más bonito fue que sus hijos poco a poco fueron entendiendo. Uno de ellos, que al principio era el más reacio, un día vino a la casa y se quedó a almorzar con ellos. Fue una comida tranquila, llena de silencios incómodos, sí, pero también de respeto. Y al irse, le dio la mano a Jorge. Fue un gesto pequeño, pero para Miriam, fue un mundo. Jorge también cambió, dejó de presionar, aprendió a acompañarla sin exigirle que dejara de ser quien era. Empezó a estar más presente en lo cotidiano, sin querer controlarlo todo. Era como si los dos, después de tanto tropezar, hubieran entendido que no se trataba de vencer al otro, sino de caminar al mismo ritmo. Un día Miriam me dijo, no sé si alguna vez me había sentido tan libre estando con alguien. Y yo la entendí, porque la libertad no siempre es estar sola. A veces, es estar con la persona que no te ata, que te impulsa. Empezaron a viajar más, a compartir su vida sin esconderse. Miriam lo invitó a uno de sus conciertos por primera vez, y lo presentó como una persona muy especial. El público no necesitó más. Aplaudieron. Jorge estaba en primera fila con los ojos brillantes. Y lo más impactante para mí fue cuando, una noche, él llegó con una pequeña cajita. No, no era anillo. Ni cartas ni papeles secretos. Era una llave, la llave de un departamento que había comprado. Le dijo, no es para presionarte. Es para que sepas que este espacio también es tuyo si alguna vez quieres estar allí conmigo. Y ella lloró, no de tristeza, sino de alivio. De amor. Desde entonces, no todo fue perfecto, claro. Siguieron teniendo desacuerdos, días grises, silencios. Pero aprendieron a atravesarlos juntos. A no rendirse tan rápido. A comprender que una relación no es una línea recta, sino una danza constante entre ceder y cuidar. Yo los vi cambiar, los vi crecer, y lo mejor, los vi elegir quedarse. No por costumbre, no por miedo a estar solos, sino por amor, un amor real, maduro, con cicatrices, pero también con esperanza. Hoy siguen juntos, discretos, sin alardes, viven su historia con calma, sin pretender que el mundo lo entienda. Y yo, que lo vi todo desde adentro, puedo decir con certeza, es amor del bueno. Y hasta aquí este impactante testimonio exclusivo en LZ Documental. Una historia real, íntima y valiente que demuestra que el amor, cuando es auténtico, supera las dudas, las diferencias y los miedos. Si te emocionó esta historia tanto como a nosotros, dale like, compártela con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Aquí en LZ Documental te traemos la verdad que otros callan, los detalles que pocos se atreven a contar, y lo que todos quieren saber. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.